informen los resultados que se dan en todo el tema de reducir la deforestación en lo que es el Pacífico colombiano y la Amazonía. Seguimos en nuestra quinta cumbre del clima Colombia y Latinoamérica. Esta es la voz de las comunidades en todo lo que tiene que ver con los mercados del carbono. Vamos a escuchar en este momento propuestas y puntos de vista desde diferentes sectores en su camino a algo clave que es el tema de la descarbonización. Por eso invito en este momento a Abraham Corman de Conservación Internacional Colombia, quien será el que moderará esta conversación. También vamos a invitar a Manuel Gómez, gerente de sostenibilidad de Fedegan, a Rubén Goldstein, director de producción y consumo sostenible, vicepresidencia de Desarrollo Sostenible de la ANDI, a Juan Miguel Vázquez, director ejecutivo de Fede Maderas, y a Henry Martínez, gerente de sostenibilidad de la ACP, para que hablemos de este tema tan importante. Así que los invitamos a todos a pasar a nuestro escenario. Lo pueden hacer por este lado derecho. Abraham, el tiempo es suyo. Vamos a recibirlos con un aplauso, por favor. Buenos días. Primero que todo, muchas gracias a Socarbono y a ustedes por atender esta reunión. Estamos en el gremio, en el panel de los gremios que finalmente representan industrias que van a tener que hacer grandes esfuerzos en el país en la reducción de emisiones y participan de alguna forma, algunos de ellos en todo el proceso del mercado de carbono. Hay una pregunta que se refiere a este tema, pero quiero señalar un poco. Conservación Internacional apoya comunidades, no participa en el mercado de carbono. Conservación Internacional Colombia buscamos donantes para apoyar comunidades, por eso no hemos podido apoyar todavía tantas, quisiéramos hacerlo mucho más. No nos beneficiamos del mercado, pero creemos que este es un mercado muy importante para el país y requiere muchísima mejora. En la medida en que sucedan más de estos temas de escándalos, pues el mismo precio y el mismo mercado está rechazando ya muchísimos proyectos Red de Colombia. Y a las comunidades decirles que participamos en Azocarbono con voz, sin voto, aportando estudios como este que se acaba de presentar, y a las comunidades que exijan transparencia, y a las empresas que aporten en transparencia al máximo en todo el proceso, desde el precio de venta hasta las comunidades, tema en el cual estamos trabajando con algunos, aportando algunas ideas para algunos estándares en el sentido de la mejora. Muy buenos días a ustedes, después de este corto comercial. Muchas gracias. Lo primero, me gustaría saber qué está haciendo cada uno de los sectores que ustedes representan en temas relacionados con el cambio climático, cómo pueden apoyar los esfuerzos de descarbonización del país, que como vieron el tema AFOLU, y aquí están dos gremios que trabajan en temas de uso del suelo, Fede Maderas y Fedegan, pero de todas formas todos tienen una gran participación. ¿Cómo puede el sector, digámoslo, optimizar su participación en la descarbonización y los esfuerzos del país? Por favor, hagamos desde acá. Sí. Buenos días. Muchas gracias por la invitación a Socarbono y a los organizadores, Abraham, por este panel. Mi nombre es Henry Martínez y represento a la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, es decir, a los operadores que exploramos, producimos, transportamos, comercializamos el petróleo y el gas en el país. Frente a la pregunta, es importante mencionar que este fue el primer sector, el sector de hidrocarburos y el sector minero energético, que se sentó con su cartera, que fue el Ministerio de Minas y Energía, y creamos una cosa que se llamó el
Plan Integral de Gestión de Cambio Climático. Eso se crea derivado después de la COP21, nos damos cuenta de la necesidad de empezar a ser pioneros en desarrollar planes que se basaran en la mitigación de los gases de efecto invernadero. Por supuesto, es muy importante y agradezco mucho que esté invitado a este panel porque está el sector de hidrocarburos hablando de un tema que es clima, que es gases de efecto invernadero, donde hay una gran oportunidad del sector minero-energético en general de trabajar y de generar muchos logros y aportar mucho al país en esto. Con este plan de gestión de cambio climático lo que se trabaja son 3 aspectos: mitigación, adaptación y gobernanza, y nos hemos comprometido una serie de metas y de potenciales de reducción de emisiones. Yo creo que todos acá conocemos muy bien los informes del IDEAM, conocemos muy bien el BUR 3 y sabemos cada uno de nosotros, los que está acá, y ustedes también, si pertenecen a algún sector, cuánta es la real emisión. Pero no importa si es mucho o poco, yo creo que, como lo mencionaba ahora Abraham, la clave está en que todos aportemos y desde los gremios tenemos la posibilidad de fomentar en nuestras compañías, aportar a esa reducción. Finalmente, quien tiene que ser neutro y quien está teniendo la CNDC es el país, y en el país pues estamos todos y hacemos parte de un solo bloque económico que impulsa el desarrollo. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo soy Rubén Goldstein de la ANDI. Y bueno, desde la ANDI muchas cosas. Es un gremio que reúne cerca de 34 cámaras sectoriales y que tiene seccionales, son 13 seccionales en el país, ¿no? Desde los diferentes sectores hay diversidad de acciones, ¿no? No solamente desde el Centro Nacional de Agua y de Biodiversidad, que opera la ANDI, sino que también al final nosotros desde la dirección que yo lidero, pues estamos trabajando en temas de economía circular y temas de descarbonización, muy enfocado también en temas de mitigación, pero ahora un poco más metiéndonos en gestión de riesgo. ¿Por qué? Porque gestión de riesgos hace parte, ¿no? Uno no puede percibir la mitigación sin una gestión de riesgos adecuada, y no solamente desde el aspecto financiero, sino también cómo uno puede amalgamar también la adaptación en estas acciones concretas. No puede haber mitigación sin adaptación y adaptación sin mitigación, eso no puede ser. Y si no consideramos tampoco el tema de biodiversidad, tampoco vamos a tener como acciones efectivas, de lo contrario, no estamos haciendo nada. Entonces, muchas acciones en este sentido, como que las empresas no solamente están trabajando con mercados voluntarios, obviamente el tema de la jerarquía de mitigación es absolutamente clara. Lo que se está impulsando, reducir, obviamente sin dejar a un lado los elementos que mencioné anteriormente, pero considerando los mercados en esta evolución que está pasando, mucho dinamismo, lo que pudo hacer el evento este año en Medellín a lo que es ahora, han pasado tantas cosas que a veces es muy difícil como llevar el ritmo de lo que pasa, y básicamente como no dejar de creer que estos son instrumentos financieros, que el foco no es a veces en la solución, sino también en los que lo están implementando, ¿no? Porque al final se le echa la culpa mucho a la solución, pero no a la persona que malinterpreta el instrumento, que hace mal las cosas, y que al final las buenas prácticas se ven obviamente como ensombrecidas también por ese tipo de accionar. Entonces, en temas de descarbonización nosotros estamos trabajándolo muy de la mano pues con las cámaras sectoriales, no con algunas empresas en específico. Hay unas empresas que son líderes obviamente a nivel global, estamos hablando de empresas que están en Standard & Poor's 500, que son el top 3, ¿no? Entonces, ya cuando estamos hablando de ese nivel de empresas, pero también tenemos que pensar en las que son pequeñas, medianas empresas que están apenas entendiendo cómo se mastica esto y por dónde empezar, ¿no? Y al final es absolutamente clave que estas empresas grandes son líderes y por lo menos tienen que ser un ejemplo para las demás, y que al final empiece por algo. Si me pregunta por dónde usted tiene que empezar, usted empiece por lo menos hacer un inventario, por lo menos empieza a generar capacidades a nivel interior y por lo menos designe una persona responsable, ¿no? Porque al final eso es lo que nosotros estamos entendiendo. Y al final la concepción de la ANDI no solamente las empresas grandes, y creo que eso puede ser una malinterpretación, sino que hay un ecosistema absolutamente dinámico de
350, 400 empresas, startups, scale-ups, emprendimientos que están trabajando también en este tipo de iniciativas y que realmente toca proporcionar todas las herramientas posibles, no solamente en temas de transferencia de conocimiento, sino también en capacitación para que también se suban en este bus que llamamos descarbonización y que también todos tenemos que avanzar de una manera lenta, pragmática, progresiva y ordenada para que realmente lo que hagamos lo hagamos bien, ¿no? Con un rigor técnico y absolutamente juiciosos para que realmente podamos avanzar y que permitamos también que esta descarbonización no solamente sea de algunos pocos, sino que realmente sea de todos. Muchas gracias. Creo que está. Muy buenos días. Un saludo a mis compañeros de panel, un agradecimiento, Francisco, a Socarbono y al comité organizador. Quisiera compartir algunas cifras del mundo y aterrizarlo a Colombia y comentarles cómo desde FedeMaderas creemos que, y estamos seguros que aportamos en este tema. 77% de los gases efectos invernadero son CO2 y de esas 4.600 millones de toneladas, podríamos decir que los bosques tienen la particularidad de atrapar 76%. Ese almacenamiento está relacionado, es proporcional con el crecimiento de los árboles. ¿Y cuántos árboles, cuántas hectáreas de bosque hay en el mundo? 4.059 millones de hectáreas. 1.150 se dedican a producción y una cuarta parte de ello son plantaciones forestales comerciales que tienen esa particularidad, para eso están hechas, para crecer, almacenar, capturar y producir otro tipo de servicios y de bienes. Entonces, si vamos de esa cifra grande y aterrizamos un poco a Colombia, uno sencillamente como FedeMaderas se encuentra que esas tres claves que ha enunciado la FAO sobre cómo los bosques pueden afectar positivamente el proceso de mitigación y adaptación al cambio climático, pues tienen toda la coherencia. ¿Cuáles son esas tres claves? Deforestación, a través de lo cual dice la FAO 3.6 gigatoneladas podrían evitarse en el periodo 2030-2050 por año, y eso contribuye con el 14%. Segundo, el proceso de agroforestería. Nosotros en FedeMaderas decimos, no solamente es madera, es bioeconomía. Y en esos procesos agroforestales y silvopastoriles, más o menos 1.5 gigatoneladas podrían también evitarse. Y tercer factor clave, bosques productivos, con tal vez dos apellidos que comúnmente nosotros decimos y que en Colombia son muy débiles, y es construcción sostenible y energía, bioenergía a partir de biomasa forestal. Teniendo en cuenta ese panorama, en FedeMaderas desde el año pasado lanzamos y hemos estado compartiendo con el gobierno nacional y los próximos gobiernos regionales un programa que se llama Colombia Misión País Forestal, segundo proveedor de madera con cero deforestación del bosque natural. Estamos convencidos que la mejor estrategia que tiene el país para combatir la deforestación es incentivar el cultivo de plantaciones forestales comerciales. Y nótese que eso no es o no va en contravía del bosque natural, porque también evidentemente lo promulgamos. ¿Cuál es la meta que nosotros creemos podemos llegar con ello? 11.5 millones de hectáreas, 4 millones del bosque natural bajo enfoque comunitario, 7.5 millones de hectáreas bajo cultivos de plantaciones forestales comerciales. Con ello estaríamos hablando de una contribución
en el periodo 30-50, porque este es un programa a 30 años, de más o menos el 37% de las metas que tiene Colombia. Ese es nuestro sentir, ese es nuestro programa, nuestro aporte como red sectorial del recurso forestal. Por favor. Gracias. Muchas gracias. Mi nombre es Manuel Gómez. Yo dirijo el área de sostenibilidad de la Federación Colombiana de Ganaderos, FEDEGAN. Agradecimiento a Francisco, a Socarbono por la invitación y pues me gustaría concretar también que de las 33 millones de hectáreas que tiene Colombia en ganadería, nuestra meta es reducir cerca de 13 millones de hectáreas en esta actividad, pero haciendo una intensificación sostenible con conservación de los bosques y por supuesto con biodiversidad y las cuencas hídricas. Para ello, en los últimos 20 años hemos montado un programa que se llama Ganadería Sostenible. Tuvimos la fortuna en los últimos 10 años, 2010, 2020, de ser liderados y trabajados con el Banco Mundial, con recursos del Reino Unido, donde en 87 municipios y 12 departamentos tuvimos un gran piloto de ganadería sostenible. Cerca de 160.000 hectáreas implementadas en ganadería sostenible, 1.6 millones de toneladas de CO2 equivalente capturado, pero lo más importante de ello fue el talento humano. 25.000 personas a nivel regional fueron capacitadas en términos de ganadería sostenible y a partir de allí pues empezamos a liderar programas. Uno, me gustaría resumirlo específicamente a tu pregunta, Abraham, en 3 programas que tenemos. El primero es el de compensaciones ambientales. Trabajamos pues de la mano del Ministerio de Minas, Agricultura y Ambiente con empresas del sector minero energético, 4 de ellas. En el programa de compensaciones, las compensaciones se han realizado generalmente con bosques, pero ya en el manual de la ANLA tenemos que los silvopastoriles asociados a los bosques entran a ser compensados. A partir de allí, comunidades de pequeños productores del Caribe, de La Guajira, del Cesar, de la Orinoquía, de estas 25 millones de hectáreas de la Orinoquía, trabajamos de la mano con estas empresas, promoviendo, implementando y, por supuesto, generando conocimiento compartido con pequeños productores en sistemas silvopastoriles. Es otra forma de hacer la ganadería, es una ganadería en la cual se puede capturar 5 o 8 toneladas de CO2 equivalente por hectárea, sabiendo que un bovino adulto puede emitir 1 tonelada por año. Entonces da un balance pues, positivo hacia la captura. De la misma manera, trabajamos con agencias de cooperación internacional. Seguimos trabajando con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la CAF, con otros, digamos, tipos de donantes, en los cuales lo implementamos con educación ambiental hacia nuestros productores. De los 33 millones de hectáreas que les comenté, pues esa reducción es un reto muy fuerte para trabajar, pero nosotros como ganaderos y como muchos sectores aprendemos es haciendo y viendo. Para tal efecto tenemos 110 fincas demostrativas en diferentes zonas del país. Tenemos una fuerte alianza con la organización CIPAP, con TNC, la primera la hicimos con el Fondo Acción y hoy con el CIAT, porque allí llevamos a nuestros productores, a nuestros ganaderos, a que entiendan, comprendan, pero sobre todo hagan la transformación requerida hacia una ganadería sostenible. Ejemplo de ello, en el Retorno Guaviare tenemos una finca demostrativa con 5 hectáreas en sistemas silvopastoriles intensivos, con yopo, que es un árbol, pues digamos, nativo, con algunas especies forrajeras, en los cuales este productor, a los cuales le apoyamos, hizo otras 5 con su recurso. ¿Qué significa eso? Que en un arco de deforestación, teniendo un ejemplo claro para que los productores vean, pues no necesita tumbar una sola hectárea de bosque, al contrario, se puede restaurar, se puede hacer un tipo de regeneración natural que a bajo costo captura mucho carbono, pero empezamos a cambiar esos percepción que tenemos de los productores ganaderos y esa educación ambiental pues es muy fuerte con nuestro programa. Y terminaré diciendo en esta pregunta, Abraham, que fue abierto el mercado chino. El mercado chino demanda la producción de 3 veces, solo importa la producción de Colombia anual de carne. ¿Qué desafío tendremos allí?
pues que podemos apalancar, intensificando de una forma muy importante en esa reducción de hectáreas para poderlo hacer, pero también un ingreso, no solo divisa, sino que nuestros pequeños productores, porque de los 700.000 ganaderos, el 91% tiene menos de 100 hectáreas, o sea que no hay un mito que la ganadería es de grandes productores. Estos 700.000 productores, estas 700.000 familias, pues son entre ellos pequeños y medianos productores lo que lo lleva. Entonces, en conclusión, tenemos ese programa de ganadería sostenible y lo que buscamos es, con estos recursos, ir avanzando en la descarbonización, y tenemos métricas, tenemos calculadora de carbono, tenemos calculadora de biodiversidad, que ¿quién lo manejan? Nuestros productores y nuestros líderes en región, pequeños productores que comprendan este tema que parece complejo, pero reducir emisiones ya está dentro de nuestra agenda del sector ganadero. Muchas gracias, queridos colegas. Yo les pido que miren el reloj ahora. Cada uno ya hizo su primera exposición porque nos quedan apenas 20 minuticos para las preguntas y ojalá preguntas del público. En esta parte vamos a ver, ya empezaron los gremios en un diálogo más fluido con el gobierno. Sabemos que hay mucho problema en la regulación de los mercados de carbono, el RENARE, cosas que ya todos sabemos. Pero ¿qué creen ustedes que el gobierno puede aportar dentro de ese diálogo que ustedes han iniciado para fortalecer las acciones que ustedes están haciendo de una forma proactiva? Vamos a empezar, y me parece muy importante, con la ACP, porque además el gobierno ha sugerido que hay que bajar la producción, etcétera, etcétera. ¿Ustedes qué piensan? De manera muy puntual y muy proactiva para alcanzar a terminar el… Bien, gracias. Y efectivamente creo que estamos montados todos ahora en la transición energética justa, y eso significa una serie de retos y oportunidades que como industria, particularmente de hidrocarburos, estamos revisando cómo poder trabajar de la mano. Esto no es un tema excluyente de petróleo o no petróleo, sino cómo de innovar, de traer tecnología de punta de nivel. Con nuestro propio gas para no quemarlo. Hemos piensen en que yo tengo que generar 60 megavatios para poder mantener un campo de producción de petróleo andando. 60 megavatios es una demanda muy alta si lo hablamos en términos de paneles solares, por ejemplo. Pero aún así se están desarrollando tecnologías para ser ultra eficientes y poder mantener esta… ¿Qué tipo de industria puede mantener un costo? Las empresas donde es una demanda del mercado que cada uno de nosotros pues tiene que también revisar cómo bajamos cada uno de nosotros la demanda de hidrocarburos en términos de gasolina y de combustibles, básicamente, porque
es el mercado y el mercado somos el consumo nuestro. Realmente si ustedes revisan cuánto es la generación de emisiones durante la operación, es muy baja. Y ahí es donde digamos está la clave en que si logramos reducir la demanda del mercado, posiblemente eso también reduzca un poco la oferta. Pero esto a nivel mundial aún es muy complejo y se supone que una transición energética tiene que ser larga en el tiempo, pero darse de una manera justa. Justa significa que las comunidades también logren entenderlo y transformarse las que dependen aún de esta industria. Pensaré que con eso. Muy importante el punto de justicia de la transición energética. Rubén, por favor. Bueno, pues nosotros buscamos siempre como ese trabajo muy en conjunto con el gobierno nacional, es algo que el trabajo colaborativo tiene que ser efectivo, obviamente esa contraparte también tiene que estar abierta a esa interacción y obviamente esa discusión de alto nivel que a veces buscamos que sea altamente técnica, especialmente en temas de licenciamiento, en términos de aspectos regulatorios, donde a veces por este tema que está avanzando tan rápido, la descarbonización y la transición, hay una regulación que totalmente está bloqueando las acciones en pro de la descarbonización. Estoy hablando, por ejemplo, un caso específico de empresas de transporte y de logística, donde a veces por una regulación realmente no puede, se afecta a producción nacional, se afecta también a esfuerzos de descarbonización también de las empresas que están trabajando y realmente no permite que puedan avanzar. Entonces están haciendo, realmente el mensaje no es coherente, ¿no? Y al final la coherencia tiene que estar ligada también al tecnicismo y al trabajo riguroso, no a veces al mensaje un poco más activista que a veces como carece de sentido. Entonces, para nosotros es claro que eso tiene que ser un trabajo juicioso, riguroso y pragmático, porque al final tampoco se pueden hacer proyecciones a largo tiempo, porque esa incertidumbre incluso para las empresas más potentes no se pueden generar en un aspecto financiero. No puedo ni siquiera hacer una proyección a medio plazo porque no tengo los mecanismos habilitantes, no percibo que haya una seguridad y tampoco percibo que las señales sean claras en el mercado. Entonces, ya cuando empresas están evaluando continuar en Colombia y son empresas multilatinas, multinacionales que realmente están evaluando otros incentivos como el Inflation Reduction Act en Estados Unidos o también otros incentivos también, o por lo menos lo que va a ser el mecanismo de ajuste de frontera en carbono, pues hombre, hay que hacer muchos cambios y todo está pasando al mismo tiempo. Entonces, si vamos a trabajar en eso, pues realmente hagámonos de la mano, siempre tratamos de buscar ese trabajo articulado y muy juicioso, y es lo que nosotros quisiéramos como promover en todos los espacios que trabajamos. Y al final lo que conversamos siempre es que se vea el diálogo como un medio y no como un fin. Y eso creo que es algo que es una señal que se está percibiendo de una manera muy errónea también, para que haya efectos y acciones concretas, sino que no solamente se queden diálogos. Y ya para finalizar mi espacio en esta intervención, pues también es algo que hablábamos con la gente de Dinamarca, que estuvieron ahorita en el evento de P4G, y decían como, le preguntábamos a ustedes cómo están logrando como llegar a esas metas al 2030 y decían, vea, al final nosotros como gobierno no teníamos ni la más remota idea cómo hacerlo. Y llegamos en los años 70 y sentamos a toda la gente del sector industrial y dijimos, necesitamos ideas para ver cómo vamos a llegar a por lo menos reducir en tanto por ciento al 2030, 2040, 2050. ¿Qué hacemos? Y al final aparecieron cerca de 430 soluciones de cómo el país podía llegar a por lo menos una reducción de emisiones juiciosa y ordenada, y al final fue el trabajo conjunto entre el gobierno nacional y el sector privado el que pudo lograr avanzar y pues obviamente tener a referente a Dinamarca, pues obviamente como dicen aquí, con Dinamarca no es Dinamarca, pero el tema es que un trabajo juicioso y articulado de ambos sectores ha permitido que también se logren avances juiciosos y obviamente muy reales. Entonces esa es la invitación que nosotros hacemos también desde la ANDI. Ahora, yo retomo lo que dice Rubén del diálogo, un diálogo con el sector privado y le coloco un apellido y es un diálogo informado. Tal vez más que pedimos del gobierno es que pedimos del Estado colombiano, es decir, la sumatoria de varios gobiernos en el tiempo. Estaba hablando de nuestro programa Colombia Misión País Forestal y hagan de cuenta un triángulo que tiene bosque natural, plantaciones forestales comerciales y agroindustria, unidos, no son tres mundos independientes. ¿Qué le pedimos al Estado? Otro triángulo que sea
mayor comprensión de la economía forestal para tomar decisiones con una cultura forestal y de la madera que no existe en Colombia. Entonces, Colombia tiene 63 millones de hectáreas de bosques y tiene 541.000 hectáreas, cifras oficiales, de plantaciones forestales comerciales, pero tiene una aptitud alta, dice la UPRA, de 7.5 millones de hectáreas. Si yo me voy al 2016 o 2013, a Brasil tenía 7.6 millones de hectáreas. ¿Y qué logró Brasil con eso? Una balanza superavitaria de 6.2 billones de dólares, ingresos forestales por 26 billones de dólares, empleos por 4.4 millones. Si me voy a la empresa más grande en Colombia de economía forestal, del recurso forestal, tiene el 1% de nuestra aptitud. Solamente por hacer una regla de 3, para tener una idea de cifras, quiere decir que la economía forestal, y yo le estoy hablando al gobierno, al Estado, puede aportar ingresos por 36 billones de dólares al año, que es más que las ventas que tuvo Ecopetrol en el año 2021, un 58% más. ¿Y cuánto vale eso? 1 billón de dólares por año. Y 1 billón de dólares por año es el 1.3% del plan de inversiones del actual Plan Nacional de Desarrollo. Que los gobiernos, que el Estado colombiano, que los legisladores comprendan de qué estamos hablando, seguramente le va a permitir tomar mejores decisiones y junto con un programa de crear esa cultura forestal, no conozco en el mundo, en términos económicos, ningún proyecto, ninguna iniciativa que con una base sólida de mercado vaya a quebrar. Ese entendimiento, esa comprensión es lo que le pediríamos al Estado. Muchas gracias. Solicitudes al Estado. Digamos que de nuestro sector, del sector ganadero, pues estamos en permanente diálogo. Algo muy importante es el financiamiento. Definitivamente para esa transformación y esa intensificación sostenible se requieren recursos del orden de $1.000, $2.000 por hectárea. Con Finagro, con la Comisión Nacional de Crédito, tenemos solicitudes expresas de tener hoy, los créditos son altos, un nivel del 13%, más 8, 10 puntos, nos da dineros del 20, 21%, que con rentabilidades del 12 y el 14 no funciona. Entonces la solicitud expresa es un verdadero línea de fomento, un IBR menos 6 puntos, podría apalancar y tonificar, recibir créditos frescos para esa transformación productiva. Los plazos, 4 años, soy muy puntual, ¿no? Pero 4 años, digamos, en los cuales se pueda tener ese pago de intereses y los otros 6 años, pues para ya abonos a capital. Y los sistemas productivos, digamos, estos créditos que sean 10 a 15 años, yo sé que en el sector forestal son más altos, pero esa transformación a sistemas silvopastoriles y ganadería sostenible, pues requiere esos plazos. Eso desde el sector financiero. Indudablemente lo que todos anhelamos, la paz para que en los territorios, en nuestras comunidades, pues los productores puedan ejercer sus actividades, que los jóvenes estén inmersos con bastante educación y ahí requerimos, por supuesto, extensionismo rural. La Agencia de Desarrollo Rural, las diferentes EPSEAs que existen, pues tienen que tonificarse para que ese conocimiento compartido llegue hacia los saberes ancestrales combinado con nuevo conocimiento para que surja de una forma importante esa nueva ganadería sostenible que ya está. Hoy tenemos 1.200.000 hectáreas en sistemas silvopastoriles, pero queremos que crezca aún más. Y un punto importante, aparte de la educación, de la paz, de la ocupación lícita de los territorios, definitivamente tenemos 3 elementos. Tenemos una resolución, la 00126, los lineamientos de política de ganadería sostenible, liderado por el Ministerio de Agricultura, que debe tonificarse.
Tenemos una NAMA de ganadería sostenible, las acciones de mitigación nacionalmente apropiadas, que han sido lideradas por el Banco Mundial, que están en cabeza del Ministerio de Ambiente y Agricultura, pero que adicionalmente fueron recursos del Reino Unido y hoy del Banco Mundial y por supuesto de los diferentes actores para que realicemos cada vez más acciones en territorio. Esta NAMA tiene una característica especial, está a nivel de predio. O sea, Colombia tiene predio a predio los usos del suelo y su inventario. Y a partir de allí, entonces tenemos las prioridades. Le pedíamos a DNP, que está aquí presente, al Ministerio de Agricultura y Ambiente, que tonifiquemos y que le demos un liderazgo a esas acciones de mitigación que contribuyen a las NDC y esas 34 millones de toneladas de CO2 equivalente que son emitidas cada año. Nuestro compromiso es cerca de un 20% de actividad. Requerimos muchísimo del Estado, de esos diálogos. Hoy estamos en una reforma rural integral para apalancar esas acciones de tener pues, nuevos o ganaderos desplazados en territorios, pero una actividad simbiótica con los ganaderos existentes para que conviva una muy buena focalización de recursos, pero sobre todo mercados. Necesitamos que el consumo de carne bovina, el consumo de leche se tonifique, hoy está en 17 kilos por habitante. Necesitamos que se tonifique, eso tiene que haber un efecto precio, por supuesto, pero un efecto productividad. Y creo que ahí de la mano del Estado, de los gremios y, por supuesto, de los diferentes sectores se puede llegar a tener. Muchas gracias. Nos quedan 4 minutos, cada uno 1 minuto. La percepción que hay del mercado voluntario de carbono en Colombia, como ya se ha dicho o lo mencionamos, es difícil, por ponerle algún nombre, y la realidad de muchos proyectos es muy complicada, han salido públicamente. ¿Cómo puede cada uno de sus sectores, de sus gremios, apoyar para la mejora del mercado de carbono? ¿Qué puede hacer? Por favor. Gracias. Yo creo que en el tema de mercado de carbono hay una serie de retos y oportunidades. Precisamente este sector ha trabajado muchísimo, cuando les hablo del sector de hidrocarburos, especialmente en temas de reforestación, de compensaciones. Y esta mañana escuchábamos el tema de compensaciones, pero con adicionalidad. Cuando empezamos a hablar de adicionalidad, ahí empezamos a ver los principales retos. ¿Qué es adicionalidad y cómo se logra demostrar? ¿Qué tipo de operador puede llegar a territorio y demostrar la adicionalidad? ¿Dónde puedo hacer las inversiones? Sería muy interesante tener un portafolio de inversiones en territorio y uno llegar a hacerlo. A veces lo que toca es que uno llegue al territorio a empezar a buscar, y eso significa un relacionamiento directo con comunidades que a veces no funciona muy bien, porque ¿a qué comunidad le interesa tener una finca 10 años, digamos que le estén pagando por unos servicios ambientales que son interesantes, unos pagos, pero que si le meto ganadería es más productiva? Y ahí de pronto es un poquito el picante de este panel, y es cómo nos podemos hablar entre todos y no cada gremio y cada sector disparándole a algo distinto. Y seguramente si hacemos una interlocución, si hacemos una inercia, pues el mercado va a funcionar. En este momento cada gremio está buscando operadores, están saliendo empresas que hacen el trabajo en territorio, pero no se está teniendo en cuenta un buen relacionamiento, no se está teniendo en cuenta una buena operación al momento de generar esas compensaciones. Creo que la clave ahí está es en que, y esa es la importancia de los gremios, de trabajar con interlocución, porque lo que está sucediendo con el mercado es que como cada quien lo está haciendo a su modo, pues está muy desordenado, y el que esté desordenado significa que no está funcionando. Gracias. Bueno, distribución de beneficios, y también lo que hablaba con Abraham en un momento era como que ya han trabajado mucha gente y muchos desarrolladores con comunidades, porque son parte del ejercicio, con grupos indígenas, con comunidades locales. Todos los que son los stakeholders tienen una parte fundamental en ese trabajo, y no solamente desde Escazú, sino porque es un trabajo que ya se lleva haciendo con bastante tiempo. Al final, lo que se exige es que también se cambie la perspectiva y el paradigma de que no son beneficiarios, sino que son socios. Los socios, ellos también tienen responsabilidades, y no solamente, si usted se va a volver socio, pues también participe como un socio, no como beneficiario. Entonces también cambia el paradigma, que si usted va a ser socio, métase como socio en este proyecto, ¿verdad? Entonces cambia el paradigma también de que también sea socio en su manera de pensar y en su manera también de aportar, ¿no? Y dos, desde la ANDI tenemos el Comité de Descarbonización Sectorial más grande del país,
y estamos enfocados en trabajar netamente en lo que son mercados de carbono con un grupo de trabajo muy específico para generar como las mejores prácticas en implementación. Al final estamos enfocados en que desde las acciones nosotros trabajemos y que comuniquemos lo que ya llevamos haciendo. O sea, y hablamos ahorita en un espacio sobre, somos muy buenos técnicamente, pero somos muy malos comunicando. Comunique de manera muy efectiva lo que está haciendo, porque toda la divulgación y todo lo que mencionabas del escrutinio es totalmente necesario, es bienvenido, pero realmente que tenga unas consecuencias, que realmente acaben como las manzanas podridas que llaman y que realmente se eleve el discurso, porque al final se lleva trabajando mucho tiempo de una manera muy juiciosa con todas esas acciones, pero que necesitamos realmente como elevar lo que ya estamos haciendo, lo estamos haciendo muy bien, pero comuníquelo de manera efectiva, comuníquelo con sus socios y sus stakeholders, porque se están haciendo las cosas bien y no permitamos que eso también como que nos aparte de ese camino. El trabajo colaborativo entre gremios creemos que es fundamental. El Estado debe entender que el mercado de carbono se convirtió en parte fundamental de la ecuación de la economía forestal. Y muestra de ese trabajo es, junto con Asocarbono, el próximo 3 de octubre tendremos una audiencia pública en el Senado de la República, en donde vamos a comentar de estos temas. Un dato muy ligero de la Universidad de Georgia para la economía forestal, para los proyectos de economía forestal, con o sin carbono, eso repercute entre 2 y 3% en la tasa interna de retorno de los proyectos. Entonces, el mensaje y lo que tenemos que hacer como gremio desde el punto de vista de Fedemaderas e invitar a otros gremios es, señor Estado, el mercado de carbono se convirtió hoy en parte de la ecuación para generar valor a los bosques. La adicionalidad financiera. Me quedó el último minuto. Definitivamente es comunicación asertiva desde la Federación Colombiana de Ganaderos FEDEGAN en un ecosistema tan complejo como es el de naciente mercado de créditos de carbono, pues tenemos que comprenderlo bien y tener la total transparencia para que comunidades indígenas, para pequeños productores, para que los diferentes actores desarrolladores de proyectos sepan ese hilo conductor que lleva finalmente a tener un crédito de carbono. Creo que es comunicación asertiva. Nosotros tenemos 250.000 productores enlazados en grupos de WhatsApp donde esa comunicación es permanente. Entonces creo que allí la transparencia es un punto fundamental. La transparencia de que si está a $15 o a $8 o a $5 el crédito de carbono, pues la comunidad lo comprenda y sepa que tendrá un porcentaje de ello con la transformación del uso del suelo, pero aquí es transparencia, comunicación asertiva, lo que requerimos, como lo dije al principio, en un ecosistema donde el sector minero energético, comercio y servicios, los diferentes actores agropecuarios y por supuesto las comunidades comprendan que llegó para quedarse estos mercados, pero que no son la salvación. Tenemos que seguir siendo productivos, pero esto es una adicionalidad que nos puede generar unos réditos interesantes a todos. Muchas gracias. Me han dicho que tenemos tiempo para de pronto solo 2 preguntas y quien la haga pues la dirige a los colegas que están aquí. Aprovechémoslos al máximo. Bueno, muchas gracias. Yo soy Manuelita Montaño de Climate Focus. Mi pregunta va para Manuel Gómez de FEDEGAN. Quería preguntarte cómo se pueden superar las barreras de acceso a la financiación que tienen los pequeños productores precisamente para llevar a cabo esa transición sostenible de la que tú hablabas. Y hablo, por ejemplo, de la informalidad en la tenencia de la tierra, los reportes negativos en data crédito, incluso la informalidad en las cuentas y en la contabilidad de las mismas fincas. Gracias. Sí, yo diría que gracias por la importante pregunta. Yo diría que un término o un concepto adicional a la titularidad de la tierra, a la sana posesión, tiene que ver con la asociatividad. Creo que por allí es donde estamos trabajando, que pequeños productores
asociados pueden tener más beneficios para que puedan tener un crédito que les permita tonificar. Pero no es solo el crédito la solución, definitivamente es una empresa ancla que le compre estos productos sostenibles. Tenemos ejemplos en Huachucal de pequeños productores de Nariño, tenemos muchos ejemplos en los cuales la asociatividad ha hecho que esos créditos asociativos, así tengan una responsabilidad individual, puedan tener garante su misma asociación para que se irradien esos recursos a ellos. Y adicionalmente, y lo repito, son empresas que jalonen ese acercamiento entre productor-consumidor, disminuyendo algunos eslabones, pues podemos tener hoy quesos sostenibles del Caquetá en restaurantes, pues no menciono los nombres, pero de grandes ciudades, donde pequeños productores caqueteños reciben hasta $1.2 por litro de leche convertido a queso y mantequilla, y ahí el crédito también se va irradiando. Respuesta corta: asociatividad, por supuesto, formalización y empresas que lo jalonen a consumo nacional o exportación. Vamos a despedirlos con un fuerte aplauso. Los invitamos a que se queden un momentico aquí para nuestra foto oficial dentro de la cumbre. También queremos, qué bueno saber que desde los diferentes sectores y gremios nos hemos dado o se han dado también cita en esta cumbre para hablar de mitigación, que sin mitigación no hay adaptación, sin adaptación no hay mitigación, para hablar de educación ambiental, de conservación, de adaptación, de gobernanza y de todo lo que nuestros invitados pudieron hablar en esta mañana, en todo lo que tiene que ver con la descarbonización, que debe ser tema de todos. Queremos recordarles un par de cosas. La primera es que ustedes saben que estamos en 2 días. Nuestra cumbre será hoy y mañana, pero quiero hacerles un pedido especial, y es que mañana vamos a iniciar a las 8 en punto. A las 7 serán abiertas las puertas de este centro para que a las 8 ya podamos tener nuestro recinto lleno, ya que va a venir el viceministro de Ordenamiento Ambiental y de Territorio, y él va a hacer su intervención muy temprano y esperamos que ustedes no se la puedan perder. Así que ya saben, mañana puntualitos, ustedes saben el tema del tráfico a esta hora en Cali, para que a las 7 puedan empezar a ingresar y a las 8 podamos iniciar con nuestro segundo día de la cumbre. Esta cumbre es gracias a nuestros patrocinadores, gracias al Banco Mundial, a la Embajada de Suiza, a IETA, a Scandia, a Ecopetrol, a la Conservación Internacional de Colombia, al Resguardo Indígena Puerto Sábalo y Los Monos, al Resguardo Indígena Huitoto de Mono Ochoa, al Resguardo Indígena Andoque de Aduche, a Biofex, a Conexión Jaguar, a ISA, a Saupol. A todos ellos, gracias por hacer posible nuestra 5ª cumbre del clima Colombia y Latinoamérica. En este momento vamos a hacer nuestro receso para el almuerzo. Azocarbono ha preparado algo especial para todos nosotros, para ustedes. Vamos a hacerlo salida hacia la derecha y salida hacia el fondo. Personal logístico del centro va a estarlos guiando hasta cada uno de los respectivos. Vamos a tener 2 salones para que podamos almorzar. Eso sí, a las 12 en punto vamos a iniciar, porque ustedes saben que en la tarde tenemos una agenda bien completa con muchos temas para seguir hablando de mitigación, impacto y todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Vamos a nuestro receso del almuerzo y regresamos a las 12 en punto. Ya volvemos.